Vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo de don Cándido Conde Pumpido. Voy a sustituir a don Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial, que está con el ministro de Justicia. Y bueno, empezar diciendo que don Cándido pues me une con él una amistad y de afecto desde hace muchísimos años. Y su currículum es conocido, lleva muchos años en muchos estamentos de la justicia y, en principio, hay que decir que fue magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, después ascendió a magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, la Sala de lo Penal, ha sido fiscal general del Estado, además magistrado del Tribunal Supremo, el más joven, llegó con 46 años, fiscal general del Estado, como todos sabemos, y en estos momentos, después de haberse reincorporado durante un tiempo otra vez a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, está como magistrado del Tribunal Constitucional. Es el único penalista que ha conseguido los más altos estamentos que puede aspirar un especialista en derecho penal, como puede ser magistrado de la Sala Segunda, fiscal general del Estado y ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Él nos va a hablar de una materia que es quizás la que más afecta a la especialidad de Ceuta. ¿Por qué? Porque va a hablar de unos delitos, no de la trata de seres humanos, pero sí de inmigración clandestina, que yo creo que es junto con la droga que no causa grave daño a la salud, que la otra no tenemos tanta incidencia, pues de lo que más juicios se celebran, yo creo que en España, en proporción a los habitantes que tenemos aquí en Ceuta. Por lo tanto, él va a hablar del artículo 318 bis y también va a hablar de la trata de seres humanos. Tiene la palabra. Bueno, me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores de estas jornadas, a Fernando Tesón, a la ciudad de Ceuta, la ciudad autónoma, al Consejo General del Poder Judicial y a la Universidad a Distancia, que también está aquí representada por su director en la ciudad de Ceuta, la oportunidad de poder participar en estas jornadas jurídicas que ya han alcanzado un enorme prestigio en esta 8ª edición. Y además que me dan la oportunidad de venir a la ciudad de Ceuta, con lo cual yo me siento familiarmente vinculado y a la que considero un honor y una satisfacción poder volver, porque considero que es una joya arquitectónica, una joya cultural, una joya histórica que representa a España de una forma excelsa en el norte de África y, por lo tanto, venir a Ceuta siempre es algo para mí muy satisfactorio. Yo voy a referirme a la jurisprudencia, que es lo que me han pedido, es decir, que no voy a poder hacer un análisis completo y detallado, minucioso, que además les aburriría a ustedes, de la problemática de estos delitos en su aplicación práctica diaria y mucho menos en una ciudad fronteriza como es Ceuta, porque ni conozco suficientemente esa realidad con detalle, ni puedo hablar de otra cosa que es la jurisprudencia que nosotros hemos dictado en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, mi exposición va a partir de nuestra doctrina jurisprudencial y ser necesariamente fragmentaria, en el sentido de que trataremos algunos supuestos y haremos algunas consideraciones de carácter general, naturalmente siempre sujetas al debate que sea necesario. Y para, digamos, facilitar esa exposición, querría comenzar señalando exactamente de qué vamos a hablar. Primero del delito de inmigración clandestina, luego del delito de trata de seres humanos, de las diferencias entre ambos que han provocado graves problemas jurisprudenciales porque siguen existiendo resoluciones que confunden estos dos delitos, hacer un análisis criminológico de la trata de seres humanos, que creo que es realmente muy importante, analizar el problema de retroactividad que se suscita cuando se trata los supuestos de trata de seres humanos como supuestos de tráfico ilegal de inmigrantes, que son dos cosas completamente diferentes, hacer algunas referencias a las cuestiones probatorias, cuestiones concursales y unas conclusiones. Si me da tiempo a exponer todo esto,
por lo menos habré planteado algo de debate y, si es necesario, pues atender a las explicaciones. Y comenzamos con lo que podríamos llamar la inmigración ilegal o inmigración clandestina. La inmigración clandestina viene sancionada en el artículo 318 bis del Código Penal. Lo que se sanciona es la ayuda a la entrada ilegal de un ciudadano extraño en la Unión Europea en el territorio nacional con vulneración de la normativa de extranjería. Fíjense ustedes que esta es la regulación última en que se sanciona ayuda a la entrada ilegal de un ciudadano extraño a la Unión Europea con vulneración de la normativa de extranjería. Aquí ya no estamos hablando propiamente de la trata de seres humanos, no estamos hablando ni siquiera del tráfico ilegal, que eso vendrá después cuando hablemos del tipo agravado de la organización, sino simplemente cualquier conducta de ayuda, que incluye cualquier ayuda, podríamos decir, altruista, en el sentido de que la ayuda, cuando es lucrativa, es un agravante. Por lo tanto, en el tipo básico se incluyen ayudas que no son así. Pero vamos a la jurisprudencia, que es de lo que yo iba a hablar. Dos sentencias recientes, del 17 de junio de 2016 y de 4 de marzo de 2016, nos dicen que después de esta reforma operada en el delito de inmigración ilegal o clandestina, hay que acoger con gran reserva la aplicación de la doctrina jurisprudencial anterior por referirse a un tipo que tanto su sentido y finalidad como el marco punitivo ha sido modificado sustancialmente. ¿Por qué decimos esto? Pues porque todavía nos encontramos con sentencias que, aplicando el Código Penal a supuestos posteriores a la reforma de 2015, siguen citando jurisprudencia nuestra referidas a las versiones anteriores del Código. Y hay que tener en cuenta que esa jurisprudencia ya no vale, porque la modificación que se ha producido es una modificación muy relevante. A veces nos citan sentencias que yo llamo mayores de edad, porque tienen más de 18 años, es decir, sentencias que realmente en una materia que evoluciona de forma tan rápida ya no sirven. Y ahora explicaré un poco qué es lo que ha pasado. Hay que acudir a la exposición de motivos de la reforma de 2015 para comprender el sentido, la finalidad y el contenido de la nueva tipificación, que además es que tiene que ser aplicada retroactivamente, porque es más beneficiosa. La exposición de motivos lo que nos viene a decir es que era necesario regular los delitos de inmigración ilegal del artículo 318 para separarlos de la trata de seres humanos, porque la trata de seres humanos es un problema mucho más grave que se sanciona en el artículo 177. ¿Qué es lo que sucedía antes? Que en el artículo 318 se sancionaba la inmigración ilegal y se incluía también la referencia al tráfico de seres humanos. Y entonces esa referencia al tráfico se confundía con la trata, y hasta 2010 no había una regulación específica de la trata, por lo tanto, todo se incluía dentro del tráfico. Y nos hemos encontrado con conductas, con sentencias que condenan por el 318 bis, porque tenía una pena muy grande, tenía una pena muy alta, y condenaba por el 318 bis como inmigración ilegal, o incluso, si había organización, como tráfico de seres humanos, lo que en realidad era trata. Y lo que ha pasado es que cuando el legislador ha reducido la pena de la inmigración ilegal, hemos tenido que aplicar retroactivamente esta pena, que es muy reducida, a supuestos mucho más graves, que eran verdaderos supuestos de trata, pero que no habían sido sancionados como estos. Es decir, ¿qué es lo que hace el Código Penal? Definir con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal, diferenciarlas de la trata de seres humanos, como establece la Directiva 2002/90 de la Comunidad Europea, y de otro, ajustar las penas conforme a dispuesto en la decisión marco 2002/946/JAIS, que pretende en realidad establecer una sanción penal mucho más baja. Fíjense que antes se sancionaba con penas de 4 a 8 años, y ahora esas penas de 4 a 8 años solo quedan limitadas a los supuestos de organización, pero en cambio los supuestos de ayuda individual a la inmigración ilegal tienen una pena muy pequeña. Ahora lo veremos, porque quieren sancionar otra cosa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que se ha separado completamente una regulación de la otra, y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se refería a la regulación del 318 bis antes de la reforma de 2010 y mucho menos antes de la reforma también de 2015, no puede ser utilizada en absoluto. Por lo tanto, me queda poca jurisprudencia, porque la antigua no la podemos utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Que el nuevo tipo penal, que es mucho más benévolo,
Solo sanciona estas conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea. Es, por tanto, un tipo delictivo, además, que excluye expresamente los supuestos de ayuda humanitaria, después hablaremos de esto, y también excluye las infracciones cometidas por los propios inmigrantes, que solo pueden ser sancionados administrativamente, por lo que la conducta del inmigrante ilegal no es delictiva. Es delictiva la de los terceros que le ayudan, pero no la del propio inmigrante. Se sanciona la ayuda intencionada a la entrada o tránsito en territorio español de inmigrantes ajenos a la Unión, con vulneración de la normativa legal reguladora o la ayuda a su permanencia en este territorio, pero la ayuda a la permanencia solo en los supuestos de ánimo de lucro. Por lo tanto, podemos comprobar que se diga lo que se diga por la doctrina, realmente, y se diga lo que se diga en el título del correspondiente apartado del Código Penal, que se delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros no son tales delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Son delitos cuyo bien jurídico protegido es el control del flujo migratorio. Eso es lo que realmente se pretende. De acuerdo con los criterios de la Unión Europea, hay un control del flujo migratorio y no se está, quizá indirectamente, se protegen los derechos también de los inmigrantes, partiendo de la base de que el inmigrante que entra ilegalmente pues va a salir perjudicado porque su situación va a ser, digamos, mal considerada desde el punto de vista del derecho. Y luego hay también una parte de los tipos agravados que se ocupa de la agravación cuando se pone en peligro la vida del inmigrante. Por ejemplo, aquí sucede mucho en Ceuta cuando se utiliza, por ejemplo, pues un doble fondo dentro de un vehículo y se mete a una persona allí que, bueno, puede llegar viva o puede llegar completamente asfixiada al pase de la frontera y a veces hasta se la abandona en cualquier sitio y tal. Ahí se pone en peligro y realmente se está protegiendo también al inmigrante. Pero el fondo del delito aquí es un fondo de protección de los flujos, de control de los flujos migratorios. Entonces, esta es la regulación actual. El que intencionadamente ayuda a una persona que no sea nacional del Estado miembro de la Unión Europea y se dice una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año. Fíjense que esto estaba castigado de 4 a 8 y ahora ponemos multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año, que sería el más. Por lo tanto, la reducción de la pena nos está indicando que aquí ya nos está sancionando, digamos, conductas de trata de seres humanos tan graves, se está sancionando simplemente el evitar que los ciudadanos españoles o los ciudadanos europeos presten auxilio, presten ayudas a los inmigrantes para ingresar en el territorio nacional. Los hechos no serán punibles cuando el objetivo fuera únicamente prestar ayuda humanitaria. Si se cometen con ánimo de lucro, se impone la pena en su mitad superior. ¿Qué quiere decir que se impone la pena en su mitad superior cuando se cometan con ánimo de lucro? Pues quiere decir que en realidad estos supuestos del tipo básico no necesitan ánimo de lucro. Por lo tanto, el que una persona diga, pues mire usted, esta es una ayuda meramente altruista que yo he realizado sin ánimo de lucro alguno, no excluye el delito, porque si el delito es agravado cuando hay ánimo de lucro, cuando no lo hay, seguirá existiendo el tipo básico. Y, por lo tanto, no se puede decir que cualquier conducta altruista quede abarcada por la excepción, por se llama excusa absolutoria, yo creo que es una causa de justificación de la ayuda humanitaria. Entonces, esto nos obliga a delimitar mucho dónde está la conducta, el límite entre la ayuda humanitaria y la ayuda altruista y dónde está el límite entre la ayuda altruista y la ayuda con ánimo de lucro. Es decir, ahí hace falta una delimitación jurisprudencial que lamentablemente en este momento es difícil que haga la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque desde que se aprobó este tipo, la competencia ha pasado a los juzgados de lo penal y por lo tanto ya no nos llegan directamente a la Sala Segunda los recursos en esta materia, llega a las audiencias. Como se sabe, sin embargo, hay un nuevo sistema de recurso de casación que nos permitirá también unificar los criterios entre las audiencias, pero para eso hace falta que los criterios de las audiencias se vayan asentando y si se aprecia que hay, digamos, falta de unidad, entonces intervendrá en la Sala Segunda en esa siguiente fase. Hay unos tipos agravados que son la pena de prisión de 4 a 8 años cuando se hacen en el seno de una organización. Aquí ya estamos en otro tema completamente distinto.
Estamos ya la organización esta que traslada en pateras a cientos de personas, poniéndolas en peligro atravesando el Mediterráneo para ir desde Libia a Italia, y ahí, o para ir desde el norte de Marruecos a la península. Ahí ya nos encontramos con un delito más grave. Aquí sí se puede hablar de tráfico de seres humanos, tráfico de inmigrantes, mejor dicho. Pero volvemos otra vez a tener que distinguir lo que es inmigración ilegal, tráfico de inmigrantes, que es la inmigración ilegal realizada por las mafias organizadas, y trata de seres humanos, que, como veré después, es otra cosa diferente. Esta equivocada utilización de la expresión tráfico para referirse a la trata es la que ha provocado que realmente en este momento todavía no haya una comprensión exacta en muchos tribunales y nos lleguen sentencias que confunden una cosa con otra. Y perdonen la insistencia, pero para mí es lo más importante es destacar esto. Entonces, bueno, pues ahí está agravante cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas, cuando se actúa en el seno de una organización, y luego, bueno, también se sanciona a las personas jurídicas. Saben que hoy en día el famoso adagio de societas delinquere non potes ha desaparecido. Ya en este momento las sociedades, las personas jurídicas pueden delinquir, y no solo pueden delinquir, sino que se ha recuperado incluso la pena de muerte, porque la pena de muerte ha desaparecido para las personas físicas, pero se ha recuperado para las personas jurídicas, a las que se le puede condenar a la disolución definitiva y además sin herencia, porque no se permite que haya otra persona jurídica con otro nombre que pueda suceder a aquella persona jurídica distinta. Bien, esto en principio significa que si detrás de una situación de tráfico ilegal hay una empresa, hay una sociedad, hay una persona jurídica, se la puede disolver. Y luego tenemos un apartado sexto que nos dice: los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada. Es decir, que, volvamos otra vez, hay que delimitar bien los supuestos de ayuda humanitaria, porque si no, nos quedaríamos sin tipo básico. Y cuando incluso se aplica el tipo básico, porque hay una ayuda altruista, pero bueno, se considera que realmente el comportamiento pues, tiene escasa gravedad, hay la atenuante del número sexto. Por lo tanto, tenemos, y prescindiendo del tráfico organizado, tenemos 4 niveles para las personas físicas que ayudan. El tipo agravado de las personas que ayudan al inmigrante con ánimo de lucro, el tipo básico de las personas que ayudan a un inmigrante sin ánimo de lucro, pero en una situación, digamos, normal, aquellos supuestos que el juez considere que realmente merecen una cierta atenuación porque tienen una menor gravedad, que se puede rebajar la pena, y aquellos supuestos ya que quedan excluidos de pena porque se consideran que son puramente humanitarios. ¿Qué supuestos pueden considerarse? Bueno, estos son los requisitos prácticamente, ya los hemos dicho, pero también me interesa que la jurisprudencia últimamente está diciendo que hay que concretar la infracción administrativa cometida. Es decir, es necesario acreditar una conducta de ayuda intencional a la entrada en territorio español. Y vuelvo a insistir en ayuda, porque hay muchas veces que quien ha prestado esta ayuda, pues lo que dice es sencillamente: oiga, yo no he cobrado nada, yo no lo he hecho con mala voluntad, yo sencillamente lo que he querido es ayudar. Pero es que da la casualidad de que el tipo penal lo que sanciona precisamente es ayudar. Y la persona, cuando va a expresarse algo que más o menos lo dice en tono exculpatorio, en realidad está incurriendo en una confesión absoluta, porque está utilizando para su conducta precisamente el mismo verbo que el legislador ha considerado como delictivo. Pero la ayuda no es suficiente. La ayuda tiene que vulnerar la legislación sobre entrada y tránsito de extranjeros. Y es otro problema que nos estamos encontrando, que normalmente hay muchas sentencias condenatorias que no identifican en qué medida se ha vulnerado la legislación. Se dice: ha sido una entrada que no está permitida. Pero oiga, ¿no está permitida por qué? Cíteme usted la legislación de extranjería para decirnos exactamente qué artículo de la legislación de extranjería se ha vulnerado. Si, por ejemplo, bueno, pues se ha prestado un pasaporte para que se utilice a una persona que tiene un cierto parecido físico, pues mire usted, eso es algo que efectivamente está expresamente sancionado, o la utilización de pateras aparece especialmente sancionada, la entrada a través de lugares que no están establecidos. Pero hay que mencionar
los tipos legales son tipos, no digamos que el legislador penal no utiliza un bastón, utiliza un bisturí. Tienen que ser muy precisos, tiene que cumplirse el principio de legalidad. Por lo tanto, usted me tiene que decir exactamente qué infracción de la normativa administrativa se ha cumplido. Porque este es un tipo que tiene una heterointegración administrativa, es decir, es un tipo que se complementa con la norma administrativa, es un tipo parcialmente en blanco. Para aplicarlo hay que conocer la legislación administrativa y citarla de forma expresa. No toda infracción administrativa tiene la gravedad suficiente para alcanzar relevancia penal. No podemos convertir en delito cualquier infracción administrativa. Por lo tanto, hay que ver qué infracciones administrativas tienen relevancia para convertir esta conducta en delictiva. ¿Y cuáles son esas infracciones administrativas? Pues de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 20 de octubre de 2015 y de 17 de junio de 2016, de las que en alguna de ellas yo he sido ponente, es necesario que la infracción normativa sea determinante del modo en que se burlan los controles legales. Hay veces que, bueno, alguna infracción pero colateral o una infracción que no sea... No. Es que la infracción administrativa ha sido la determinante de que la persona haya podido efectivamente entrar ilegalmente, sea de ahí una relación directamente causal. Hay que identificar la conducta probada y hay que identificar la infracción administrativa y hay que identificar la razón por la que ésta adquiere relevancia penal más allá de una antijuricidad meramente administrativa. Por lo tanto, el juez penal no tiene que limitarse a decir se ha cometido un delito del 318 bis. No, tiene que decir usted qué conducta se ha realizado y por qué esa conducta ha sido una conducta de ayuda, qué infracción administrativa se ha cometido y por qué esa infracción administrativa en concreto es determinante de la entrada ilegal. En la excepción de ayuda humanitaria, evidentemente hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay una sentencia muy reciente, de 6 de abril de este año, de 2017, de Julián Santemelar, creo que eso de Andrés Palomo, que nos dice que la relación familiar directa con finalidad exclusiva de recuperación familiar, la hija de muy corta edad y el padre del coacusado concurre de modo inequívoco la excusa absolutoria de ayuda humanitaria que excluye la punibilidad. Se trata de un supuesto en que no se trata el tema de manera directa, sino muy colateralmente, es una cuestión diferente. Y entonces, alguna de las cosas que dice esta sentencia pues es cuestionable. Es cuestionario que se hable de excusa absolutoria y es cuestionable que el tema familiar pues sea suficiente para ayuda humanitaria. Pero vamos, es que era un tema que ni siquiera se había acusado y lo cita la sentencia de modo, como digo, así colateral, porque además incluso es anterior a la reforma. Para mí, la ayuda humanitaria es una causa de justificación especial. Hay autores, incluso en la Fiscalía de Melilla, que la consideran como una especie de elemento omisivo del tipo y algunos autores dicen que es una excusa absolutoria y otros que... Es una causa de justificación. ¿Por qué es una causa de justificación? Porque no es sencillamente que el legislador ha considerado que en estos casos pues, concurre alguna razón para no sancionar. Es que en estos casos, digamos, no se sanciona porque el hecho es legítimo. Se entiende que ahí hay una legitimidad, se elimina la antijuricidad del tipo. No es un perdón que se hace como una excusa absolutoria, no es un perdón del legislador, no es una especie de... No, es una causa de justificación. La conducta es materialmente justa, si se ampara en la ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué hay que entender por ayuda humanitaria? Pues mire usted, ahí la ayuda humanitaria, de acuerdo con la definición que hacen las Naciones Unidas, es la que tiene por finalidad salvar vidas o aliviar el sufrimiento. Por ejemplo, socorrer a alguien que se está ahogando y ayudarla a llegar a tierra, lo que se hace, por ejemplo, con los inmigrantes o con los exiliados en las islas griegas. Oiga, es que yo no intervengo porque, claro, si intervengo pueden acusarme de estar ayudando a los inmigrantes. No, mire usted, si usted está ayudando a los inmigrantes o exiliados en una situación de peligro, en una situación en la que evidentemente están en riesgo, pues naturalmente, si los propios agentes de la Guardia Civil, pues a una persona que está cogida allí en las cuchillas de la valla, pues le ayudan y le sale tal y lo introducen, pues evidentemente no están cometiendo infracción alguna, aunque le estén ayudando a entrar en el país. Si unas personas ven que alguien se acerca a la costa almeriense y que están en riesgo de perder la vida o hay tal, pues y les ayudan y les incorporan a tierra, están prestando ayuda humanitaria. Eso no es delictivo. Pero como digo, y se lo digo precisamente al presidente de la audiencia aquí, en mi opinión, la ayuda humanitaria no equivale sencillamente a un comportamiento
y además la ONU lo excluye expresamente para los supuestos de la inmigración económica. Es decir, hombre, yo presto vía humanitaria porque esta persona efectivamente pues tiene problemas económicos en su país y si viene aquí pues estará en mejor situación económica. La legislación en principio de acceso establecida por la Unión Europea no faculta a que cualquiera pueda simplemente contribuir a este tipo de comportamiento. Bien, pues pasamos a la trata de seres humanos. La trata de seres humanos viene definida en el Protocolo de Palermo y se entiende la captación, transporte, traslado, acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación en la trata de seres humanos incluye la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, por ejemplo, no de prostitución, sino, por ejemplo, de sumisión a usos pornográficos, los trabajos de servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Hemos tenido una sentencia ahora muy curiosa en el Tribunal Supremo en el que se ha sancionado por trata de seres humanos a una persona que lo que hacía, a unas personas que lo que hacían era recoger indigentes, pero españoles, y una vez que les recogían estos indigentes, pues los incorporaban a su explotación y les ayudaban aparentemente, pero en realidad una vez que los tenían allí, pues se dedicaban a explotarlos y a que trabajaran para ellos y a que por un mínimo de darles sencillamente pues un techo y un poco de alimento, pues los acababan convirtiendo en verdaderos esclavos y que estaban absolutamente a su servicio o de su trabajo. Por lo tanto, no es necesario ahí que sea siempre trata de seres humanos inmigrantes, que pueden ser trata de seres humanos de los propios ciudadanos españoles. Pues bien, por eso yo defino la trata como si realmente a los seres humanos se les convirtiera en un producto. Es decir, los envasamos, los metemos ahí en una cápsula y los vendemos, los traemos de un sitio a otro. Se trata de cosificar al ser humano y convertirlo en un producto como si fuese un producto envasado como cualquier otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la trata de seres humanos y la inmigración ilegal? O incluso el tráfico ilegal de seres humanos, que no es lo mismo el tráfico ilegal que la trata. Pues eso para mí es muy importante porque la confusión que se ha producido, incluso en el legislador, ha llevado durante muchos años a que se castigara por uno o por otro delito sin entender bien cuál es la diferencia. Entonces, la diferencia, como digo, ha sido muy confusa en nuestro derecho positivo. La gravedad de las penas que se ponían para la inmigración ilegal generó errores y en ocasiones se sancionaba a través del mismo tipo de conductas que tenían encaje en la trata. Tenemos muchas sentencias en que vienen condenados por tráfico ilegal gente que son responsables de trata, que han traído a personas para dedicarlas a la prostitución y luego solamente se les condena por el 318. Y claro, como el 318 se ha bajado las penas, pues prácticamente aplicando retroactivamente, pues nos encontramos en una situación casi de despenalización. Las dos conductas incluyen movimiento de seres humanos generalmente para obtener algún beneficio. Pero en el caso de la trata, tienen que darse dos elementos adicionales con respecto a la inmigración ilegal. Antes se llamaba tráfico ilícito, lo que generó la confusión. Una forma de captación indebida con violencia, intimidación o engaño, abuso de poder o pago de precio y un propósito de explotación principalmente sexual. En la trata, en el tráfico ilegal de inmigrantes, los inmigrantes vienen porque quieren. Vienen voluntariamente, están dispuestos a pagar porque saben a dónde vienen y quieren venir. No, ellos no cometen delito, pero realmente el tráfico se hace sobre personas que en principio actúan voluntariamente. En la trata no, en la trata se engaña a personas, es lo que se llamaba antiguamente trata de blancas, hoy ya no se habla de trata de blancas. En la trata de blancas se utilizaba para diferenciarla de la esclavitud, que normalmente se aplicaba a personas de raza negra y hoy en día pues ya eso de trata de blancas se considera un poco, digamos, que debemos de evitar esa expresión primero porque además muchas de las personas que son sometidas a esto no son de raza blanca, pero sobre todo porque son seres humanos, no son personas de una raza u otra. Pues bien, en la trata se engaña para atraer a las personas para luego explotarlas. Entonces, lo importante para mí
es establecer las diferencias para que no haya confusión entre los dos tipos. La primera diferencia es que en el supuesto de trata de personas, la fuente principal de ingresos para los delincuentes y el motivo económico impulsor del delito es el producto obtenido con la explotación de las víctimas en la prostitución, trabajos forzados, extracción de órganos u otras formas de abuso. Mientras que en el caso de la inmigración ilegal, el precio pagado por el inmigrante, cuando se realiza en el subtipo agravado de ánimo de lucro, es el origen de los ingresos y no suele mantenerse ninguna relación persistente entre el delincuente y el inmigrante una vez que éste ha llegado a su destino. Es decir, la ganancia en el supuesto de tráfico ilegal o de inmigración ilegal está precisamente en traerlo a España y pagan porque se les traiga. Y una vez que lo han traído, se desentienden de él. Ese es el tráfico. La trata no, la ganancia no está en traerlo, la ganancia se va a obtener después explotándolo. Es decir, se trae a la persona engañada y no se obtiene la ganancia, aunque se le cobre algo por el traslado, la ganancia más importante viene después. El cobro de una cantidad por el traslado es sencillamente a veces el pretexto de obligarles, como lo tienen que devolver ese dinero, pues entonces, que normalmente no han pagado previamente, se les obliga, para obligarles a devolverles, a dedicarse a la prostitución. Entonces, en la trata, lo importante es la ganancia posterior a través de la prostitución o a veces a través de la extracción de órganos o de los trabajos forzados. Mientras que en el tráfico lo importante es la propio traslado. La otra gran diferencia básica entre la inmigración y la trata, la primera tiene un carácter transnacional. La inmigración ilegal tiene siempre que referirse a un extranjero ajeno a la Unión Europea, aun cuando no exija necesariamente la cooperación en el traspaso de fronteras. En la trata de seres humanos puede tener carácter transnacional o no, ya que las víctimas pueden ser ciudadanos europeos o incluso españoles. Hay mucha trata de seres humanos, por ejemplo, de chicas de Rumanía. Y esas chicas de Rumanía, en principio, no hay tráfico ilegal, porque son ciudadanos de la Unión Europea que tienen libre circulación dentro de la Unión Europea y no se trata en absoluto de cometer ningún delito de traspaso ilegal de fronteras, pero sí pueden ser objeto de trata. Generalmente las víctimas de la trata, además, consienten en ser trasladadas ilícitamente de un estado a otro, pero para realizar un trabajo lícito. Sería aparentemente un supuesto de inmigración ilegal, porque ellas vienen voluntariamente pues engañadas pues para trabajar en el servicio doméstico, o a veces cuando son chicas de muy buen parecer pues se les engaña diciendo que van a venir de modelos y luego acaban de modelos en un lugar de prostitución, pero en principio vienen muchas veces voluntariamente engañadas. Entonces parece que se están trayendo para un trabajo y no lo es. Y la tercera diferencia se encuentra en la naturaleza del delito de inmigración como delito necesitado de teleintegración administrativa. Como antes decía, el artículo 318 bis requiere una vulneración de la legislación sobre la entrada. En el delito de trata de seres humanos, esta vulneración no se configura como elemento típico, siendo los elementos relevantes la afectación del consentimiento y la finalidad de explotación. En la trata, como he dicho, puede tratarse de una persona europea que no se vulnera ninguna norma por el hecho de traerla a España, sino que lo que se vulnera es la finalidad, el objetivo. Se la trae con la finalidad de dedicarla a la explotación sexual o se la trae engañada o coaccionada. Hace falta dos elementos, engaño y coacción y una finalidad de explotación. Yo creo que con estas tres diferencias puede quedar perfectamente clara la diferenciación de los dos tipos delictivos. Puede parecer que insisto mucho en ello, pero debo decir que es que nosotros vemos las sentencias en el Supremo al final y nos encontramos con que la confusión es generalizada entre personas a veces efectivamente preparadas, como son los propios miembros de los tribunales a los que nosotros resolvemos los recursos de casación. Bien, la trata además, en una sentencia reciente, 29 de marzo de este mismo año, estamos hablando de sentencias muy recientes, se refiere que hay una serie de elementos que se refieren a las fases en que se articula. En la trata siempre tiene que haber una fase de captación, una fase de traslado y una fase de explotación. La fase de captación es la conducta, digamos, de reclutamiento. En Nigeria se convencen a una serie de mujeres para que se trasladen a España con la finalidad de trabajar en el comercio, en el servicio doméstico, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo
pues en ese reclutamiento de las personas normalmente se actúa engañando, o bien engañando, hay dos elementos, el engaño o la coacción. El engaño, pues se utiliza esa oferta de que van a venir para mejorar las condiciones de vida, y en la coacción se utiliza una amenaza. Se les dice que una vez que vengan, pues hay control sobre sus familiares, y si no se someten a la explotación sexual, pues se puede actuar sobre sus hijos en el territorio. A veces se les somete a tratamientos de vudú, y entonces se les obliga por la sensación de que van a fallecer si no se someten, o se amenaza a que sus personas allegadas en su país van a saber a qué se están dedicando para que se les obligue a poder mantenerse en la prostitución. Es decir, hay dos elementos que tienen que aparecer: engaño y coacción. Segunda fase es la fase de traslado. En la fase de traslado es cuando desde Nigeria, estamos poniendo un ejemplo que se aplica mucho más, desde Rumanía se les trae a España. En esa fase de traslado, que puede ser a pie, tiene mucha importancia el tema de la documentación. Se les suele proporcionar una documentación, a veces verdadera, a veces falsa, pero que siempre los organizadores se la quedan. De tal manera que cuando llegan a España se encuentran sin pasaporte, sin posibilidad de ir a ningún sitio, sin estar identificados. Pero es que aquí hay algo muy importante a lo que no se ha prestado suficiente atención, que es el desarraigo. La técnica de la trata consiste en el desarraigo. Sacar a las personas donde están y llevarlas a un sitio donde no tienen amigos, donde no tienen familiares, donde no tienen contactos, donde no hablan el idioma, donde no pueden tener... Dice, ¿cómo puede mantenerse una persona, cuando se habla de la trata de blancas, sometida a la prostitución durante meses o durante años y sin embargo, pues que no denuncie, pues hay coacción, hay amenaza, hay engaño, pero sobre todo hay desarraigo. Las personas se sienten indefensas, no pueden hablar con nadie, ni siquiera pueden denunciar porque no saben el idioma, y además no tienen amigos, no tienen contactos, la red familiar se ha roto. Pues bien, el desarraigo, romper la red familiar, es uno de los elementos más importantes de la trata. La fase de explotación es ya el final. Se explota haciendo participar a la persona en actos de prostitución, actos de pornografía o producción de materiales pornográficos, someterla a fotografías, etcétera, aparte, trabajos o servicios forzados, la esclavitud, formas análogas de la esclavitud, incluso la extracción de órganos. Es decir, ahí hay una fase de explotación del negocio. Ya la hemos traído y ahora vamos a ganar el dinero una vez que esta persona está en otro país. Parece que estamos hablando de cosas del pasado, parece que estamos hablando de algo ficticio. Yo he estado poniendo sentencias hasta el mes de marzo, la última sentencia que he puesto en el Tribunal Supremo, en marzo, antes de incorporarme al Tribunal Constitucional con la compañía de la vicepresidenta, que aquí, bajo la dirección de la vicepresidenta, aquí nos acompaña. La última sentencia fue de trata de seres humanos y eran personas que no solamente se les había traído y se les había forzado a ejercer la prostitución, sino que cuando se negaban eran violadas por el propio directivo del asunto, hasta el punto en que alguna de ellas llegó a quedar embarazada de su amo, podríamos decir. Y dice, oiga, ¿por qué lo sabe usted si está practicando prostitución? Sí, pero la prostitución siempre la ejerzo con preservativo. En cambio, él me violaba sin nada. Bueno, pues una vez que quedé embarazada, me obligaron a abortar y me llevaron a una clínica, y constan los datos de la clínica, y no contó nada. Allí fue de tal manera obligada que, aparte, sin conocer el idioma, sin conocer nada, se sometió al aborto. Es decir, que hay una serie de procedimientos de obligar a la coacción que son verdaderamente indignantes. Muchas veces, si tienen niños, se les priva de los niños, se llevan los niños con la excusa de que va a estar mejor cuidados con otra familia y tal, y entonces el niño se convierte en un instrumento de coacción. Y como digas algo, no vuelves a ver a tu hijo en toda tu vida. Eso son hechos recientes y que estamos juzgando prácticamente todos los días en el Tribunal Supremo. Por ejemplo, esta sentencia de 29 de marzo decía que la fase de explotación es manifiesta porque las víctimas fueron obligadas a ejercer la prostitución en la vía pública y en la propia vivienda del condenado,
combinadas por este, bajo la vigilancia y control efectivo del mismo, quien supervisaba que se hallasen en las zonas de prostitución que previamente les había indicado, captando clientes, controlaba el cumplimiento de los horarios ordenados, golpeándolas si no les cumplía y exigiéndoles la entrega de la integridad de las sumas obtenidas. Es decir, no solamente practicaban la prostitución, sino que además se quedaban absolutamente con todo el dinero. Y voy a tratar un par de temas más sobre esta cuestión desde el punto de vista de la jurisprudencia. El tema de la retroactividad al que ya me he referido. Cuando se sanciona por inmigración ilegal entre el año 2010 y el 2015, aunque los hechos constituyesen trata, es necesario aplicar retroactivamente el nuevo tipo legal mucho más benévolo. Como digo, como antes, tenían la misma pena, pues decían, bueno, les han traído ilegalmente, pues sí, inmigración ilegal, y se olvidaban de la trata. Pero claro, desde 2010 ya había dos tipos diferentes, trata e inmigración ilegal. Por lo tanto, si unas personas acusadas de trata son absueltas por la trata y condenadas por inmigración ilegal, lo que no podemos hacer ahora, como algunas veces se hace por algunas audiencias, es decir, oiga, vamos a aplicar retroactivamente el tipo más benévolo y entonces le rebajamos la pena. Para no rebajarle la pena, lo que vamos a hacer es decir que esta conducta, aunque solo se le condenó por inmigración ilegal, en realidad era trata. Y como en realidad era trata, hay que aplicarle el 177, que es más grave. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? En fase de revisión de sentencia, estamos cambiando el tipo por el cual se le ha condenado. Y entonces estamos cometiendo una violación del principio de irretroactividad. Si el artículo 177 bis ya estaba en vigor desde 2010, cuando se cometieron los hechos, y no fue aplicado, no es posible modificar en casación el título de imputación en perjuicio del reo por el hecho de que la actual sanción del tipo haya sido modificada en su beneficio. Es decir, si ustedes le han condenado equivocamente por el 188, pues nosotros no podemos ahora cambiarle y decir, lo pasamos al 177. No lo podemos hacer porque, recordemos, además, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una sentencia muy importante, que es la sentencia precisamente editada en la doctrina Parot, que lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es algo, para mí, elemental. Mire usted, y además que se está volviendo a cometer, para mí, también el caso Picabea, y es posible que nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Europeo? Oiga, ustedes no se está vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos tanto si se aplica retroactivamente una ley penal posterior más desfavorable de forma directa, es decir, si yo estoy aplicando retroactivamente una ley penal, como si se aplican retroactivamente los aspectos desfavorables de la nueva ley por el procedimiento de modificar la interpretación jurisprudencial anterior. Esta es la aplicación, vulneración del principio de retroactividad indirecta, que dice, oiga, yo no estoy aplicando la ley que establece el cumplimiento íntegro de las penas a un hecho anterior a la aplicación de esa ley, porque sé que no puedo aplicar retroactivamente una norma con carácter retroactivo, un cambio legal, pero el espíritu de esa ley me permite a mí modificar la jurisprudencia que he tenido toda la vida. Y, por lo tanto, yo no aplico directamente la nueva norma de manera retroactiva, pero el contenido de la norma lo aplico retroactivamente por la vía de cambiar mi jurisprudencia para adaptarla a la nueva moda, a la nueva norma. Eso es lo que, en principio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no se puede hacer. No puede usted ni aplicar retroactivamente la ley, ni tampoco puede usted aprovechar que se ha cambiado la ley para cambiar su jurisprudencia, para hacerla más dura, de acuerdo con la nueva ley. Eso no se puede hacer y, por lo tanto, no lo podemos hacer tampoco en este caso. La única excepción es los supuestos en que la acusación ha contemplado expresamente la conducta de trata y la ha encuadrado en el delito de tráfico de seres humanos antes de la reforma de 2010. Porque antes de la reforma de 2010 no existía el delito de trata. Y en el delito del 318 se incorporaban los dos. Por lo tanto, si en aquel momento se condenó por el 318, nosotros podemos decir que el 318 ahora se ha dividido en dos preceptos, uno de ellos, el de trata, sigue vigente y, por lo tanto, esa conducta no hay ninguna retroactividad si yo la mantengo vigente. Es decir, si yo una conducta punitiva le cambio la denominación o le cambio alguna argumentación, pero realmente sigue vigente, eso no quiere decir que vaya a aplicarlo retroactivamente. Cuestiones probatorias.
En estos casos es muy importante la prueba preconstituida. Constituye una norma de experiencia que en los delitos de trata de seres humanos la presión sobre los testigos víctimas sometidos a la trata y explotación es muy intensa, porque el recurso a la prueba preconstituida debe ser habitual ante la muy probable incidencia de desaparición, huida al extranjero e incomparecencia al juicio oral, motivada ordinariamente por el temor a las consecuencias de una declaración contra sus victimarios. Esta es la sentencia de 4 de febrero de 2014, que se acaba de repetir una sentencia de este mismo mes, una sentencia de este mes, 312-2017, de 3 de mayo. A veces nos encontramos y decimos que no hay prueba, normalmente presunción de inocencia, es que nos han condenado sin que declarasen en el juicio las víctimas. Bueno, para quien lleve la instrucción de estos procedimientos hay que tener en cuenta que hay que recibir declaración a las víctimas desde el primer momento, pero con todas las garantías de la prueba preconstituida, con los abogados presentes de los acusados para que puedan interrogar, con todas las garantías de la prueba preconstituida, porque hay grandes probabilidades de que estas personas, cuando llegue el juicio, hayan desaparecido. Han desaparecido porque han sufrido amenazas, han desaparecido porque en cuanto puedan pues han vuelto a su país, han desaparecido porque tienen miedo, pero un miedo atroz, un miedo cerval, precisamente a la organización que las ha traído, y por lo tanto no se puede esperar que estas personas vayan a comparecer normalmente al acto del juicio, y si no van a comparecer al acto del juicio, la previsión del juez de instrucción es que tiene que haber practicado una prueba preconstituida previamente para que en el momento del juicio se pueda tomar en cuenta. Esto es uno de los supuestos en los que el Supremo aplica lo que denominamos las reglas de experiencia. Y la regla de experiencia es que, de acuerdo con nuestra experiencia, prácticamente en estos delitos es muy difícil obtener la prueba directa en el acto del juicio de las víctimas. Y, por tanto, para tener prueba tenemos que tener prueba preconstituida. Hay otra cuestión también, que es la incidencia de los beneficios en la credibilidad de los testimonios. En una sentencia de 29 de marzo de 2017, este mismo año, también se plantea otra situación oiga, es que el testimonio de estas personas no es un testimonio objetivo, es un testimonio premiado, porque la ley establece una serie de beneficios para las víctimas de la trata de seres humanos. Normalmente, si han colaborado alguna vez de manera indirecta en algún acto delictivo, porque a veces ellas mismas se ven obligadas a cometer actos delictivos en esta situación, esos actos delictivos quedan exentos de pena. Además, se les atribuye normalmente la posibilidad de que se les reconozca una estancia legal dentro del país. Todo eso son consecuencias de una norma de la Unión Europea, la Convención de Varsovia, que nos dice que se deben de prever, con arreglo a los principios fundamentales, la posibilidad de no imponer sanciones a las víctimas por haber tomado parte en actividades ilícitas cuando hayan sido obligadas a ella. Esto es precisamente en países donde la prostitución es delictiva, para decir que no se les puede sancionar precisamente a ellas por prostitución, porque eso no les permitiría denunciar los hechos, porque les podían sancionarse a ellas mismas. Pues bien, el problema de estos beneficios es que luego el testimonio no es un testimonio absolutamente imparcial, porque la persona que declara es una persona que está influida, puede tener motivaciones espurias, porque puede estar actuando influida por la voluntad de obtener residencia legal en el país o que le sean eximidos de alguna colaboración que ha prestado a lo mejor en la explotación de otras víctimas de su mismo país, etc. Entonces, eso, la jurisprudencia del Supremo viene a decir, mire usted, ese carácter, como el de los arrepentidos, de un testimonio premiado, no excluye la valoración como prueba lícita para, sobrepasar la presunción de inocencia. Pero es necesario que vaya acompañada de elementos de corroboración del testimonio, porque en todos los casos de testimonios premiados, como sucede con los arrepentidos, la concurrencia de elementos objetivos de corroboración es imprescindible para que sus declaraciones puedan ser valoradas como prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Es como el testimonio de los coimputados. En principio, vale como prueba siempre y cuando existan elementos de corroboración. Y, por lo tanto, hay que hacer una valoración de que estos elementos de corroboración existen. En esta sentencia pues, se dice, bueno, mire usted, esta señora denunció que había sido obligada a abortar.
Yendo a la clínica se comprueba efectivamente que compareció allí y que fue sometido a una interrupción de embarazo, recibió declaración a los médicos, pues dicen que sí, que bueno, que ella no hablaba porque no entendía el idioma, pero cuando se le preguntaba si quería interrumpir el embarazo, pues decía que sí, oiga, pero estaba sola. Bueno, siempre venía acompañada por una señora o venía acompañada por un señor. Es decir, esos son elementos que permiten corroborarlo. Las cuentas corrientes, a lo mejor que ella tiene abiertas y que se ve que esas cuentas corrientes se va sacando el dinero periódicamente en transferencias a la persona que la controla. Es decir, hay toda una serie de elementos de corroboración que hay siempre que comprobar. Y terminamos con las cuestiones concursales. El análisis de la situación concursal en el 177 bis y el 188 nos habla de que el 177 bis trata de seres humanos con fines de explotación sexual y el 188 explotación posterior de la prostitución de la persona víctima de la trata. Son dos delitos. Primero, hay que condenarle por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y luego hay que condenarla por prostitución forzosa. Por lo tanto, ahí tenemos dos tipos delictivos que se entrecruzan. ¿Qué es lo que dice el legislador? El legislador dice que el 177 bis, en todo caso, las penas previstas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por el artículo 318. Por lo tanto, y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constituidos de la correspondiente explotación. Por lo tanto, el delito de trata no absorbe el delito final, no lo absorbe. No es un concurso de normas o concurso de leyes que castigando uno ya entendemos castigado todo. No lo absorbe porque aquí está diciendo el legislador que son bienes jurídicos distintos y los dos merecen castigo. Entonces no hay un concurso de normas, hay un concurso de leyes. ¿Pero qué concurso de leyes? ¿Concurso ideal? ¿Concurso real? ¿Concurso medial? ¿Qué tipo de concurso? Bueno, pues la jurisprudencia nos ha dicho en sentencias recientes que se trata de un concurso medial. ¿Por qué es un concurso medial? Porque en principio la trata es un instrumento, un medio para la explotación posterior. Eso quiere decir que los dos delitos deben de ser castigados, pero en régimen de concurso medial, lo cual lleva consigo una moderación de la pena de que si se sancionasen los dos separadamente. ¿Y qué sucede en los supuestos de que se hayan traído varias víctimas? Fíjense que el 318 bis es un delito de ayuda a la entrada de inmigrantes extranjeros. Solo se comete un delito, tanto si es uno como si son muchos los inmigrantes que se incorporan. Entonces se quiso aplicar a la trata lo mismo. Dice, oiga, se han traído a varias mujeres para someterle a la prostitución, un solo delito. Bueno, pues el Tribunal Supremo se reunió recientemente, el 31 de mayo del 2016, y estableció que el delito de trata de seres humanos obliga a sancionar tantos delitos como víctimas con arreglo a las normas que regulan el concurso real. ¿Por qué? Porque es un delito que afecta de una manera tan grave a la intimidad y a los valores más esenciales de la persona que no se puede decir que un solo delito abarque a todas las víctimas. Cada víctima, como si fuese, digamos, una violación o como si fuese un homicidio, cada víctima da lugar a un delito distinto, lo cual significa que normalmente las penas por estos delitos de trata son elevadísimas. Las últimas sentencias que hemos puesto, por las penas llegaban a los 40 años de prisión, porque había que valorar, en principio, la trata, el delito fin, más el que hubiese varias personas, y normalmente son penas muy, muy elevadas. Por tanto, ya para resumir, la doctrina jurisprudencial sobre la problemática concursal del delito de trata de seres humanos, en todo caso, las penas previstas por este artículo se impondrán sin perjuicio a las que correspondan por el 318. O sea que hay, en los supuestos en los que además de haber trata, no se trata de personas que vengan, por ejemplo, de Rumanía, o se trata de personas que vienen del extranjero y además se las ha hecho entrar ilegalmente, hay que castigar por los dos delitos, trata de seres humanos e inmigración ilegal. En los supuestos en que haya varias personas, cada una de las víctimas debe ser un delito separado, concurso real. Y en el caso de que haya además llegado a la prostitución forzada, puede ser que se trata con... El delito no necesita la explotación, solo la tendencia, el deseo de la explotación. Si se le detiene antes de que se haya sometido la persona a la prostitución, ya se ha cometido el delito de trata. Si además se le somete a la prostitución, hay que condenarla por prostitución forzada, en concurso de carácter medial. Y con ello concluyo.
no sé si la cosa se ha ido extendiendo. He tratado de hablar para juristas, porque esto es una reunión de juristas. He tratado de hablar, digamos, con la técnica de la jurisprudencia, y como conclusiones, el delito de inmigración ilegal solo lo cometen los terceros, nunca los inmigrantes ni quienes actúan de forma humanitaria. Cuando se comete por bandas organizadas es más grave, puede calificarse de tráfico de inmigrantes, pero nunca debe confundirse el tráfico de inmigrantes con la trata de seres humanos. En el tráfico el negocio está en el traslado, en la trata el negocio está en la explotación final. Condenar supuestos de trata por delito de tráfico constituye un error muy grave que puede determinar una cuasi impunidad por aplicación retroactiva de la reforma de 2015. Este es el resumen de la doctrina jurisprudencial última. He citado sentencias de marzo o de mayo del año 2007, y con ello creo que puedo aportar una cierta visión actualizada que pueda ser útil para las personas que se dedican a esta materia. Y solo me queda darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias.